que no, para los que recién están entrando, la idea de este taller o de este espacio encuentro, en realidad esta charla digo, en sentido más horizontal que se da, surgió de algunos profesores o de algunas directoras del instituto y director del instituto como inquietud, para ir pensando en cómo se operacionaliza, ¿no? Concretamente cuando tengo 100 estudiantes, 40 estudiantes, 5 estudiantes, ese momento dramático que todos es ahora mismo, por lo cual algunos quieren terminar rápido para ir a corregir o a devolver en este mismo instante, ¿qué estrategia se nos ocurre? O sea, magia no es que se nos ocurren nada, vamos a tener la solución para corregir rápido y que los 100 trabajos se devuelvan rápido, pero sí hay algunas ideas o construcciones y sobre todo experiencias que vamos construyendo en la misma universidad para hacer las devoluciones de maneras como más, optimizar los tiempos para hacer las devoluciones, las correcciones. Ahí, bueno, recién comentábamos justamente esto, ¿no? Que cómo hacer para que podamos hacerlas en un tiempo razonable, que no nos lleve 4 meses, por una parte, pero por otra parte no pierda el sentido que tiene la devolución en sí misma, la corrección, como situación, digamos, en la que el estudiante recibe, Elizabeth, te vamos viendo la transformación y es un poco impresionante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos haciendo esas devoluciones para que sirva al estudiante, ¿no? Sin perder de vista que el objetivo no es la calificación, el número que le vamos a poner para acreditar la materia, que es una parte, y que no es menor, porque es lo que hace que el estudiante tenga, o la estudiante tenga la materia aprobada, y para saber nosotros en dónde está parado, para poder cerrar la materia, sino sobre todo, y en especial en este primer parcial, también después, como para darle información al estudiante de dónde está parado, que sabe, que no sabe, qué tiene que saber. Entonces muchas veces en ese afán por devolver y por corregir los 100 trabajos y sacarlos, porque hay que sacarlos, muchas veces la experiencia que se va recogiendo es que lo que traen es que el profesor les puso una nota. Entonces, una nota global, por ejemplo, ¿no? Digo, como en una punta. Una nota global que le dice 7, 8, 10, 4, que tampoco tiene demasiada relevancia para el estudiante o la estudiante si no sabe qué contiene este 6, 7, 8. Entonces, pensamos, por una parte, como venimos diciendo siempre, yo vuelvo a plantear algunos pilares, ¿no? La evaluación la entendemos como una parte de la enseñanza, no es que está separada, no es que yo enseño, el estudiante aprende y después se lo evalúa, o evaluamos lo que hizo y cerramos así una cosa que viene como de afuera. Partimos de una concepción de evaluación que es una parte del proceso, que está dentro del proceso, y que en ese sentido cualquier devolución, cualquier instancia de interacción que se produzca sobre esa evaluación, desde la consigna hasta la devolución, digamos, es parte del mismo proceso de enseñanza. Y debería servir a los fines de que el estudiante siga aprendiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pensamos mucho de esto, quiero aclararlo, porque primero que estamos en el Instituto de Educación, así que cuento con que estas cosas están, pero nunca están de más, ¿no? Traerlas, pensarlas, volver a mirarlas. Así que lo que hago son como pinceladas para después pasar a lo concreto. De estos temas estuvimos hablando en la trastienda de la enseñanza, que saben que está guardado en la memoria, y además de la memoria, en el campus virtual, en enseñar en el campus virtual, tienen el acceso a todos los encuentros que tuvimos. Tuvimos varios, de distintas personas, de distintos profesores, algunos, una compañera de la Universidad Nacional de Comahue, que está en general, varios compañeros y compañeras de nuestra universidad que fueron dando como distintos abordajes de la cuestión, algunos más prácticos o instrumentales y otros más conceptuales. Digo porque quien quiera y necesita puede volver ahí o nos preguntan y les decimos qué, ¿no? Si es algo puntual. Bueno, ya yendo a cuando uno elabora la consigna, que no nos vamos a detener en la elaboración de consigna, sí va pensando qué es lo que tiene que, digamos, por una parte
cuando uno piensa el instrumento de evaluación, qué les voy a tomar y qué le pongo adentro, qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que quiero valorar de lo que el estudiante aprendió. Sabiendo que no voy a poder meterme en todo lo que hizo, aprendió y tiene a partir de lo que construyó con nuestras enseñanzas, entre comillas, el estudiante, ¿no? Entonces, selecciono algunos aspectos, valoro qué es lo que quiero identificar o qué es lo que voy a rastrear de lo que me pueda mostrar, ¿no? Porque no todo es mostrable, pero qué es lo que me puede mostrar de lo que aprendió. Y ahí elaboro algunos criterios, ¿no? Algunos criterios para decidir qué es lo que es importante que sepa el estudiante y cómo lo quiero ir a recoger yo. Y en lo posible trato de transparentárselos al estudiante, ¿no? Esto ahora lo vemos en casos concretos, pero trato de que el estudiante sepa lo que yo le voy a valorar. Esa idea de que uno, ¿no? Muchas veces por nuestra experiencia, nuestros hijos o nuestros estudiantes nos dicen, y no sé cómo me fue, no tengo idea de cómo va a corregir, eso debería estar lo más despejado posible, ¿no? Eh, poder correr eso para darle otro tipo de sentido. Pensar un poco en cuál es el sentido de la evaluación. Si yo pienso que el sentido es calificar para terminar el cuatrimestre o el proceso del primer parcial, yo pienso que el sentido de eso que estoy proponiendo en la consigna y devolviendo con la devolución, si el sentido es que dar la información para que pueda seguir aprendiendo, para que se dé cuenta de los aciertos y valorar todo lo que pudo hacer hasta acá, y también mostrarle lo que le falta, siempre, aunque sea un 10, entre comillas, aunque haya hecho todo bien, seguramente tiene algo para mejorar, y eso está bueno marcarlo, ¿no? Mostrarlo como parte constitutiva del aprender, que siempre se puede aprender más, que siempre se puede aprender distinto. Entonces, eso también es importante. Es un momento muy particular, es una oportunidad única. El momento de la evaluación es un momento en el que el estudiante está especialmente atento a lo que uno le devuelva, ¿no? No solo para zafar o para aprobar, como decíamos antes, que en algunos casos es, sino porque es un momento en el que uno registra dónde está parado, porque es un hito, ¿no? Que marca, bueno, es este parcial, o este trabajo práctico, o este final integrador, o lo que sea. Y entonces es un momento óptimo para decirles en dónde están parados, qué logró hasta acá y qué le falta. Siempre, siempre hay algo que logró, siempre hay algo que le falta, ¿no? Y esto también es interesante como idea. Bueno, y poder, digamos, esto desde esta perspectiva, es poder explicitar lo más posible, acercarle lo más posible la información, lo mejor posible, lo más clara posible, para que el estudiante pueda seguir avanzando, ¿no? Para saber, bueno, tengo que leer más, tengo que escribir más, tengo que poder vincular autores, tengo que, lo que sea, ¿no? Pero poder darse cuenta de lo que le falta, que muchas veces nos olvidamos de esa parte. Y eso para nosotros tiene un sentido, ¿no? Nosotros queremos avanzar en ese proceso, como decimos siempre, evaluamos permanentemente, los miramos permanentemente, y esto no cambia, porque la práctica evaluativa, desde el punto de vista, digamos, teórico, es ese, lo ideal es ir acompañando todo el proceso e ir intercambiando todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando eso es imposible, por ejemplo, porque tengo 100, o porque las condiciones, o porque la situación no está planteada así, lo que hago es, elijo un momento, que está bueno que sea el parcial, y ahí opero en esa interacción de devolución. Entonces, ahí, digamos, lo importante es tener en cuenta ese vínculo, esa posibilidad, esa oportunidad que nos da la devolución para dar información para el estudiante y para nosotros. Y esa devolución, en lo posible, no debería quedar restringida ni a un muy bien o una valoración de tipo cualitativo sin contenido, ¿no? Yo digo muy bien o vas bien, no le estoy dando información, y mucho menos una calificación número, ¿no? En el mismo sentido. Ahí hay varios compañeros, compañeras que están usando rúbricas, y entonces avanzan un poco o plantean algunos criterios, pero muchas veces no terminan de explicitar el criterio, ¿no? Por ahí hay una rúbrica y está como una consigna, pero no se explicita el criterio. Bueno,
en eso vamos a ir trabajando. Perdón, Vero, perdón que te Sí, interrumpa. Sale como con mucho eco. ¿Querés que bajemos las cámaras? dale, si quieren, sí, dale. Y mientras voy comentando Va, una cosita no que sé si vamos a todos tener escuchan que... igual que yo, pero... Bueno, ¿se entendió o...? Sí, yo te escuchaba bien. No sé Bueno, si genera vamos, el sigamos. problema. Sigamos. Igualmente estas cuestiones seguramente las vamos a ir volviendo a mostrar, después vamos a mostrar algunos casos, Mónica, Ceci, alguno mío, pero de nuestra propia experiencia como docentes, así que ahora vamos a tener oportunidad de recuperarla si hace falta o si alguien no escuchó del todo. Comparto una rápida encuesta para que contesten ahora mismo, les voy a dar, les voy a compartir, espérenme un segundito, espérenme, que estoy compartiendo, a ver, primero voy a poner en la pantalla, es una pregunta sola con una encuesta. Los que estén en computadora o notebook o algún dispositivo, pueden entrar directamente en este enlace. Si quieren, Lau o Marce quieren ponerlo en el chat para hacerlo más directo, porque no sé si van a poder tocar la pantalla. Y si no, desde el celular también se puede, si entran a Booklab y entran con este código de evoluciones. ¿Tienen el enlace que no veo? Sí, sí, ya está en... Perfecto. Bueno, entonces dejo de compartir y les voy a habilitar para que puedan, porque si no, ustedes ven como yo y se nos hace lío. A ver si nos sale. Ahí pueden escribir, los que pudieron entrar. ¿Pueden? Veo que hay 17, 22 personas adentro, o sea que están. Sí, sí, Vero. Sí, ya se puede completar. Dale. Ahí está, sí. Ahí vamos. ¿La llenamos? Sí, por favor. Ahí vamos, si van completando, van respondiendo y ahí vamos a ir teniendo... ¿Es una sola pregunta? Sí, una sola pregunta, esta para poder... Nada más. Igual, adelanto, estamos, en algunos de los compañeros fueron completando una breve cuestionario, breve, más largo que este, con información sobre la evaluación, que ese se los vamos a ir pasando para poder tener mayor información sobre la evaluación. Esto es simplemente para partir desde acá en lo que sigue y en mostrar los ejemplos o comentar o abrir. Bueno, ahí van respondiendo, va quedando, ¿no? Nos va quedando como el mapa de quiénes estamos. Una buena parte está respondiendo comentario global más una calificación, algunos comentarios por ítem y algunas calificaciones, en algunos casos utilizan rúbrica, que no veo cuántos, porque hasta dos compañeros, compañeras usan rúbricas, algún otra, que bueno, después nos podrán contar cuáles son, eso es otra. Ahí Iván dice que no puedo ingresar al cuestionario, me imagino, ¿no, Iván? Acá dicen más de una opción, está bien tener igual como base, después si quieren seguimos con los ejemplos, esto es solamente para ver dónde estamos, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir, después si quieren podemos volver a esto, y si les parece, salvo que quieran comentar algo así como de mucha urgencia, vayamos viendo
casos que usamos, ¿no? Con esta idea de poder dar bastante integral, como decía creo que Adriana en el chat, intentando hacer una devolución que sea lo más valiosa o lo más potente posible para el estudiante. Que yo me imagino que conozco de algunos de los compañeros que ponían un comentario global, quizás también hacen una marca al interior de si hicieron un trabajo de algún tipo, ¿no? Entonces hacen algún comentario, si hay algún error, pero en general no, salvo que haya algo para marcar, un error de concepto, o sí o no, digo, ¿no? Pero a veces son construcciones no tan rígidas, digo, esto era como para tener el sondeo. Bueno, mostramos algunos, si les parece, yo voy a contar la materia en programación, en verano, lo que estuvimos usando, como para que lo vean. Nada, transparentando lo que estaba usando yo, ¿no? Esperen que deje de compartir. Entonces voy a mostrar yo, después les cuento cómo seguimos, muestra Moni, muestra Ceci, distintas estrategias, y después abrimos para que ustedes también puedan compartir si consideran que hay algo que les puedan compartir a los compañeros que pueda tener especial sentido, ¿no? Nosotras, con Melina, que estuvimos dando la materia, teníamos la consigna de tipo de reconstrucción del recorrido, entonces la idea era que pudieran volver a mirar todo el trabajo que ya habían hecho, y la última parte tenía que ver, era una evaluación, era un instrumento de evaluación del cierre de la materia, no del parcial, una evaluación de la materia y algunas pautas de entrega. Entonces, lo que construimos en base a las consignas que propusimos de trabajo, ¿sí? Acá estaban las consignas. En base a las consignas, vuelvo arriba, voy despacito porque por ahí marea si yo voy y vengo, que es lo que suelo hacer, como ya todos saben. Bueno, a ver, es una grilla, ¿no? Es una grilla que se va copiando, después les muestro cómo lo resuelvo en términos prácticos para ir respondiendo. La grilla en sí de devolución contiene una parte que busca confirmación de lo mínimo que tienen que tener, ¿no? Las condiciones para aprobar la materia. Entonces, esto no tiene no tiene puntaje, ¿no? No tiene puntaje porque si lo tienen están en condiciones, y si no, tienen que completar lo que les falte, ¿no? Que sería un reformular o un completalo y volver a mandarme. Y ahí empiezan, en base al pedido que se hizo, ¿no? O sea, ahí en algunos casos es criterio y en algunos casos es más pegado a lo que tenían que hacer, un puntaje establecido para cada uno de esos ítems, de ese puntaje establecido, cuánto se obtuvo, y algún comentario que le dé información en ese ítem que pasó, ¿no? Esto suma, hay distintas como fases del trabajo que van valorando, entonces en esta, por ejemplo, este estudiante se sacó 5 puntos de 7, en la segunda fase, ¿no? Se sacó 1 de 2, bueno. La calificación entonces queda anotada arriba, después tengo esto, me lo armo como está fijo, ¿no? Entonces, en mi grilla base, que ahora se las voy a mostrar, yo tengo estos campos, digamos, para completar, y en general no, siempre hago un comentario que en realidad recoge lo que yo fui volcando en mi cuadro, ¿no? Entonces recoge esa información, y lo que le pego al estudiante en el campus es o todo, según el caso, o todo con grilla incluida, o solamente el comentario. Y le pongo el enlace como para que acceda, ¿sí? Acá, ahora van a ver en la grilla general, la grilla vacía es esta, ¿no? Entonces, yo tengo esta grilla, si ven acá en la grilla, yo tenía ver devolución completa en, y les pego directamente el enlace que lo saco de acá, ¿no? Comparto el enlace en Drive, entonces se los pego en el campus. Entonces en el campus era una tarea, yo en la tarea le devuelvo esta información, directamente ahí donde están las notas para tomar, les devuelvo esta información, y les propongo que si quieren ver más información, por lo que sea, que entre al archivo donde yo tengo guardado. Si ustedes ven, en la materia yo lo que tengo son todas las devoluciones de los estudiantes.
Entonces yo en esa carpeta, programación 2020, lo que estoy guardando, que está a su vez en una carpeta, bueno, estoy guardando toda la información y me queda para mí, y lo que hago es copiar o enlazar al campus. Cuando enlazo al campus, lo que tiene de potente o de interesante es que si yo tuviera que cambiar algo en alguno de los trabajos, por alguna razón, porque me había confundido, porque le puse mal la nota, por lo que sea, porque sumé mal, en cuanto lo cambio en el archivo, se cambia automáticamente en el enlace que tiene en el campus, ¿no? Bueno, entonces eso quería mostrar. Yo entonces lo que hago es, agarro la grilla, me hago una copia, ¿sí? Para cada trabajo que yo abro la grilla, cambio el nombre, ¿sí? Y le cambio el nombre acá, Pepito Pérez, ¿no? Y genero entonces un formulario de estos vacío. Entonces, ahí voy devolviendo. Entonces me es relativamente rápido, ¿no? Volviendo a esto del tiempo, de la cantidad de estudiantes y todo lo que decíamos antes, o grupos de estudiantes, me es relativamente rápido, fácil, ¿no? Abrir el trabajo, leer el trabajo, ir marcando en la grilla cuando hay algo que me llama la atención o que es especialmente crítico, no corregir al estudiante, a veces sí, en este caso no, pero en muchos casos yo voy corrigiendo, depende de la cantidad, depende del tipo de tarea propuesta y demás, trabajo sobre el archivo del estudiante en una copia, ¿no? Y le hago comentarios, por ejemplo, eso es bastante habitual, hago comentarios de contenido, de escritura, depende. Pero en este caso yo el trabajo del estudiante no lo toco, yo lo que toco es esta grilla que le va diciendo en cada punto qué va pasando, ¿no? Bueno, eso si después hace falta y nada, y lo consideramos, volvemos a esto, esperen que pueda volver a cerrar esto. Les cuento eso, pasamos si quieren a Mónica para que comparta otro caso, o si quieren preguntar algo mientras Mónica abre, y después si quieren vamos a las preguntas en general. Mónica, igual Una no. preguntita cortita, técnica. Sí, Caro. Sí, obvio. Yo bajé los archivos, los corregí, los subí al campus, pero yo le pedí Sí. a los chicos que lo descargaran porque tengo miedo que cuando termine el cuatrimestre cierren el aula virtual y ellos pierdan el parcial corregido. ¿Está bien lo que hice? Que les pedí que lo descarguen en sus computadoras. Está bien y lo pueden hacer y está bueno para que lo tengan ellos, porque además vos les devolvés el parcial. Yo en este caso no haría falta eso, sería el enlace que se guarden. El campus virtual no se pierde igual, queda el histórico, queda como una foto del histórico, donde después no se pueden, en algún momento se cierra para escribir, pero no se pierde. Pero bueno, está bien, igual. Buenísimo, buenísimo, porque si alguno no hace la evaluación integradora ahora, o bueno, va a final, que no creo, pero ponele, no sé, y entre 6 meses quiere acceder, puede entonces. Sí, eso igual eso, o sea, está bien eso y es así, y especialmente este cuatrimestre, pero todos en realidad el acceso es importante y eso se vino viendo y se va buscando la manera de que no pese tanto, porque hay un tema Claro. con la cantidad de datos, pero también con este cuidado de que el estudiante que no por esta situación, no por este cuatrimestre, siempre está bueno tener a largo plazo la posibilidad de volver a leer, porque sobre todo para el final, pero además se supone que siempre. Así que se van encontrando soluciones desde el equipo técnico. Pero bueno, más allá de eso, está bueno que se lo descarguen, que lo tengan, que sea de ellos. Claro. Con esta idea también de que sea de ellos, ¿no? De hacerse lo propio. Sí. Hay algo ahí. La evaluación es como, el tema de la evaluación como rendición de cuentas, estamos muy acostumbrados a que hacemos un examen o algo y es para el profesor. Estoy segura de que si sondeamos esto, los estudiantes de nuestra universidad van a decir como si le hubieran hecho la evaluación al profesor para mostrarle y todos nosotros, yo también, ¿no? Como si me tuvieran que mostrar a mí. Y hay que ir trabajando para reconstruir esa idea, pensar una representación que deje de ser para mostrarle a otros, sino para mostrarme a mí, porque yo quiero ser un profesional. Sí. Bueno, dejo el micrófono y le paso la palabra entonces a Moni. Bueno, bien. No, agrego, antes de mostrar mi ejemplo, agrego sobre la conversación a partir de lo que planteó Carolina.
yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando termina el cuatrimestre y empieza el otro, los estudiantes no pueden ingresar a las aulas anteriores, con lo cual es importante que se tengan descargado. Y algo que suele funcionar bastante bien es que en el caso de los que van a dar evaluación integradora o final, pedirles que ellos que lleven esos trabajos con las devoluciones, así que vayan a esa instancia, o sea, bueno, ahora va a ser virtual, pero cuando era presencial lo mismo, los ayuda mucho para poder preparar un examen después, ir con esa devolución, y también a uno le sirve mucho, o a una, porque tiene ahí más presente qué es lo que hay que volver a mirar, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que es también un aprendizaje para los estudiantes, darle valor a las devoluciones de los exámenes. Bueno, yo no sé si, yo a Vero la veo congelada, entonces no sé si todos me están escuchando y viendo a mí. No, yo bajé la cámara por lo que decía Cristina para ayudar, Bueno. con... No, estoy acá y sigo en el chat incluso Bueno, que algunos... bárbaro. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Están viendo? ¿Sí? Bueno, a ver, yo armé este ejemplo que estoy empezando a usar para corregir ahora los parciales de la materia que estoy dando, con un formato que vengo utilizando hace un par de años. Es bastante parecida a la lógica, a lo que mostró recién Vero. Bueno, a ver, yo lo primero que hago es, en esta plantilla que armo, vuelvo a repasar la consigna para que cuando el estudiante va a leer la devolución tenga claro de nuevo qué era lo que se les pedía en el trabajo, porque ese es uno de los puntos que muchas veces notamos, sobre todo con los trabajos que no están tan bien resueltos, que confundieron, interpretaron mal lo que tenían que hacer. Entonces, vuelvo a ponerlo. Después aparecen los criterios de evaluación, que ya los tenían también en la consigna del trabajo, pero acá los repito, y le agregué un puntaje máximo, ¿sí? Y acá al lado le voy a poner el puntaje obtenido. Bueno, entonces, más abajo, yo tengo una especie de rúbrica, ¿sí? Pero que no es una verdadera rúbrica, porque no es que en realidad voy a pintarles acá en la rúbrica o a señalarles cuáles son, digamos, dónde se ubica el valor, digamos, de cada uno de los ítems que estamos evaluando, sino que yo me anoto en esta tablita, para cada uno de los criterios, algunas frases, ¿sí?, que dan cuenta de distintas manifestaciones en los trabajos, con la lógica de que la columna más cercana al criterio es la que está mejor, digamos, y a la derecha lo que está como que hay que revisar más, ¿sí? Entonces me voy anotando algunas frases que me parece que me van a servir para hacer las devoluciones, anticipando qué es lo que podría llegar a encontrar en los trabajos. Bueno, entonces, después, digamos, yo de esta rúbrica no la vuelo, no se las entrego a ellos, ni la copio, ni la tienen a la vista, ni nada. Me sirve a mí para tenerla mientras voy leyendo cada trabajo. Entonces, lo que hago mientras leo cada trabajo es identificar, ¿no es cierto?, cuál de estos enunciados para cada uno de estos aspectos resultan más representativos, y me los pego en este texto, ¿sí? Entonces este texto ya tiene una especie de estructura fija, tratando de que sea, primero, que muestre el trabajo como positivo, ¿sí? Es decir, qué cosas están bien en ese trabajo. Después, bueno, acá en este caso es muy particular, con respecto a las secciones, pero bueno, eso no importa, es una cuestión particular de este trabajo. Después le pongo, habría que revisar, y entonces pego acá, después hay que redondear la redacción, ¿no? Pego es aquellas frases que tienen que ver con los puntos que debería revisar. Y por último le pongo, para futuros trabajos te sugiero, y entonces le dejo alguna sugerencia, que es así, en general la escribo en función de los dos puntos anteriores, ¿sí? Bueno, entonces, por eso les decía, es bastante similar en la lógica de construcción a lo que les mostró Verónica antes. La diferencia es que yo ya tengo una especie de como un menú de enunciados que a mí me sirven para ir más rápido. Y la verdad es que lo que me ayuda mucho,
por lo menos, quizás es por mi forma, ¿no?, de corregir. Yo soy muy insegura para corregir, entonces vuelvo a releer los trabajos, y muchas veces me pasa que marco cosas, que también hago eso, si el texto es un Word y me lo permite, a veces le subrayo algunas cosas, le pongo alguna pregunta, pero lo que me pasa es que después empiezo a volver para atrás, a mirar otros trabajos que ya había corregido, porque cuando avancé, estoy en el 8º, me doy cuenta, entonces dudo. Entonces, tener este repertorio me ayuda a tener algo más equitativo, ¿no? Me parece, así como una regla que me permite medir con mayor certeza dentro de lo que se puede en este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, y así lo voy usando. Me lleva menos tiempo, bastante menos tiempo, por esto que les digo. Es decir, en general, cuando tengo bien armado esto, no necesito tanto volver a mirar trabajos que ya había leído previamente. Y bueno, a los estudiantes les queda entonces el puntaje parcial, y acá este texto, que acá está muy chiquitito porque es simplemente como el pie de escritura, pero eso va a ser una media página más o menos de evolución general. Y como les decía, yo de esto se los subo al espacio de tarea, en este caso, que es donde entregaron. Ahora me dio la idea Verónica de en realidad ponerles un link ahí para si yo tengo que modificar algo puedo hacerlo. Y también les devuelvo el trabajo de ellos mismos con las subrayados, marcas o cosas que le haya agregado por el camino, ¿sí? Y bueno, eso. Y después de estos textitos hay algunos pocos que están abiertos. Por ejemplo, la escritura es adecuada, aunque requiere ajustar algunos aspectos como, y entonces ahí se los señalo. O en el caso de los conceptos, lo mismo, ¿no? Algunos conceptos no han sido correctamente interpretados, por ejemplo, y se los pongo, ¿sí? Porque si no, no saben en qué se están equivocando, ¿sí? Bueno, eso es mi instrumento de corrección. Para, no sé si se llegó a leer, la materia es Estado de Educación y Sociedad, que es una materia muy teórica, y donde estamos trabajando con muy fuerte lectura de bibliografía bastante compleja, es en la licenciatura en Educación, y trabajamos también intentando desarrollar la habilidad de la escritura académica. Bueno, ahora ¿me escuchan? Bueno, me toca a mí. Perfecto. Te toca a vos. Parecemos los chicos dando clase especial, uno atrás del otro. Perdóname, Ceci, perdóname que agrego una cosita más. Bueno, pero, perdón. Agrego una cosita más, y es que esa especie de rúbrica, yo en general la construyo y empiezo a corregir. Y con los 2 o 3 primeros trabajos, a veces tengo que ajustarlo un poquito, ¿sí? No me queda definitiva porque me aparecen algunas cosas que no llegué a anticipar, y después ya queda cerrada. Eso, nada más. Bueno, yo lo que les voy a compartir es como fruto de muchos años de pegarme la cabeza contra la pared, y como mi meta es, yo trabajo mucho con la enseñanza para la comprensión, entonces eso me exige corregir mucho, digo, en todos los niveles, secundaria y universidad. Entonces es como, planteo todas las actividades como actividades de comprensión, entonces si no las corrijo, entro yo en mi propia trampa, que cómo hago para recuperar y reconstruir los errores recurrentes a la otra clase. Entonces esto, cuando los grupos son numerosos, bueno, no quiero desistir todavía, ¿entienden? Ya no puedo volver atrás y hacer otro tipo de enseñanza. Para mí es volver atrás otro tipo de enseñanza. Entonces, lo que les voy a mostrar es como que yo necesito resolver las dos cosas, la devolución individualizada, pero también una visión general. Yo necesito ver los errores recurrentes rápido. Entonces, esto, por ejemplo, que les voy a mostrar es cuando tenemos cursos de 40 para arriba, porque digo, cuando son menos de 40 ya no hace falta tener el Excel, como el mismo utilizo las formas que usa Vero, las que mostró Mónica, y con eso mismo ya me sale la casuística, pero cuando tengo 80 personas, o 70 o 60, como que me voy perdiendo en cómo sistematizar. Entonces, tengo 2 ejemplos. Vamos acá.
primero una explicación cortita y después les muestro sobre el Excel. O sea que en este primer ejemplo yo uso el Excel y a partir del Excel genero un PDF personalizado. Entonces, a la gente de la licenciatura y a todos les insisto, como que la primera vez que se hace esto pidan ayuda, porque a veces el Excel no es la herramienta más amigable de nosotros los docentes, excepto la matemática, que por ahí se lleva mucho mejor. Digo, el resto no solemos usar mucho, perdón, yo no uso Excel, Excel es una marca, planilla de cálculo. Entonces yo a veces no somos tan duchos con la planilla de cálculo. En realidad yo uso como Mónica y como lo que mostró Vero, una evaluación a partir de criterios. Entonces tenemos como unos criterios establecidos, y a esos criterios le dimos puntaje. Entonces en el Excel, el paso 1 de mi método es que en la columna 1 le pongo los criterios, en el paso 2 los puntajes que asignamos, e inmovilizo esas dos columnas. En la columna 3 le pongo el puntaje que empiezo a generar como el esquemita para repetir. Entonces en la columna 3 pongo el puntaje que va a obtener el alumno, le pongo una suma al final, porque así después lo suma automático, y en la columna 4 incrusto posibles frases, ¿no? Que eso se hace con una función de las planillas de cálculo que se llama datos, validación, listas de elementos. Sería como que en cada celda le pongo como si fuese cuando contestamos una encuesta las opciones, entonces yo después solo tengo que elegir las opciones. Esas opciones las construyo de igual manera que dijo Mónica, como a veces la planilla la cierro después de corregir 2 o 3 trabajos, voy viendo cómo vienen los estudiantes, o sea, construyo esas posibles respuestas que tenía Mónica en la grilla. Entonces ahí ya tengo como la estructura, ¿no? Tengo para cada criterio que puse, ahora lo voy a mostrar, para cada criterio tengo las posibles respuestas, copio esa estructura por la cantidad de estudiantes y grupos, y ahí empiezo a corregir. Entonces yo tengo 2 columnas inmovilizadas, tengo las otras 2 columnas que voy corrigiendo, y después bajo el PDF. Entonces ahora todo esto se los muestro en la planillita. Entonces ven, acá este es un trabajo práctico de sujetos e instituciones que tenían que analizar un caso. Entonces, acá en la columna 1 dice criterios de corrección, identifican en el relato los personajes y actores, perdón. Dice, identifican en el relato los personajes y actores diferenciando a aquellos que son agentes del Estado. El otro criterio es identifican en el relato conflictos vinculados con el enfoque de derechos. Y entonces fíjense que acá yo ya está corregido, ahí se me despliegan todas las opciones que yo había puesto. Entonces yo elijo la que corresponde, y así voy construyendo la devolución del estudiante. Siempre, hay veces, según la complejidad, esto es como era un proceso de identificación, diríamos, había respuestas bastante claras. Si necesito, me genero una tercera columna que dejo libre con observaciones. Este caso que tomé no necesitaba. Entonces, ven, todas estas son frases que yo construí. Y al final siempre me dejo como un espacio al lado de la nota que él obtiene para hacer una apreciación general. Si por alguna razón no me sirve lo que había hecho, bueno, escribo directamente en la celda lo que tengo que escribir. Hay algunos casos puntuales que no sirve ninguno de los criterios. Entonces, ahí puedo empezar y escribo directamente en la celda lo que quiero escribir. Una vez que lo tengo hecho, lo sombreo, acá yo ya terminé de corregir, esto sería el grupo Heredia y Pedroso. Entonces, sombreo lo que hice, pongo archivo, descargar,
PDF. Y acá te pregunta cómo lo querés exportar. Entonces, ahí está sombreando toda la planilla. Yo elijo celdas seleccionadas. Entonces ahí ven, me queda el PDF para mandarle al estudiante por el medio que ustedes quieran. O sea, o lo mando pongo exportar y ahí bajó a mi máquina el PDF. Entonces, esto a mí me permite, ven, ahí ya lo bajé, y me quedó el PDF en mi máquina. Esto me permite que después yo para escribir o hacer el audio o la devolución, porque ahora hacemos audio cuando es presencial, con esto después yo trabajo el Excel para ver, diríamos, las recurrencias que tuve en cada fila. O sea, yo tengo una fila que se identifican los personajes y ahí veo, pum, voy mirando, a veces me copio cada fila y la pego de otra con los datos invertidos y me sale toda la frecuencia de cuánto estuve muy bien, cuánto estuve en otro, digo, y así me permite armar la devolución general. Otro ejemplo que tengo es un ejemplo que usamos el cuatrimestre pasado, con las comisiones tenían entre 90 y 110 alumnos, y nosotros lo hicimos con Laura Castiñeira, y es la materia formación docente en entornos virtuales. Entonces nosotros habíamos preparado esa materia con una evaluación de procesos, y ahí teníamos 3 trayectos, y un cuarto trayecto que era de focalización, que tomaban uno de los anteriores, y teníamos que, digo, en función de eso, era como el trabajo integrador, el final, el trayecto 4. Entonces, cada uno de esos trayectos a nosotros nos implicaba esa cantidad de correcciones. Entonces, en 15 semanas, con 6 clases que estructuraban esto, nosotras teníamos que hacer 9 correcciones. Entonces acá decidimos que íbamos a usar solo planilla de cálculo. Para nosotras fue un trauma tremendo, porque no nos iba a dar el tiempo y no queríamos sacrificar los procesos. Entonces le dijimos a los estudiantes que íbamos a publicar la planilla con todos los datos, ¿no? Que fue un retrauma para nosotras, después le cuento para los estudiantes. Entonces, bueno, les dijimos los argumentos de por qué no, diríamos, no dijimos porque teníamos muchos alumnos, pero dijimos que como queríamos hacer una evaluación de proceso, y era muy detallado, y era dinámico, porque ellos después podían entregar de nuevo, que necesitábamos usar un Excel. Entonces nosotros teníamos 4 trayectos, el trayecto 1 implicaba 2 correcciones, el 2-3, el 3-2 y el 4-2. Y la acreditación, el trayecto 1, 2 y 3 constituían una nota, y el trayecto 4 constituía otra nota. O sea, así construimos las 2 acreditaciones. Para esto decidimos organizar una planilla de cálculo que tenía una hoja por trayecto y una hoja donde iba sumando. Y en este caso, las celdas las usamos de 2 maneras distintas. En una poníamos, como les mostré antes, algunas frases usando lo que se llama lista de elementos dentro de la validación de datos, y otras las dejábamos libres para nosotras escribir directamente. Y le hicimos un tutorial a los estudiantes para que ellos, a partir del Excel que nosotros compartíamos en modo ver, ellos pudieran aprender a filtrar. O sea, ellos tenían que hacer datos y filtros de vista para poder ver sus notas. Y esta es la planilla, ¿ven? Acá tenemos el trayecto 1, acá es, en realidad, cada una de esas actividades son las actividades que, no es que son las mismas actividades que nosotros teníamos dentro de las clases. Lo que pasa es que en esas actividades estábamos midiendo comprensión. Entonces, acá tenemos los alumnos, acá trayecto 1, pusimos una celda donde le poníamos el puntaje, una celda donde aparecía la descripción, ahí estaban todas las posibles situaciones en relación con la comprensión, y observaciones si teníamos que agregar algo. Y entonces el estudiante tenía por cada trayecto la sumatoria.
diríamos, de ese trayecto. Entonces nosotras lo que hacíamos era poner el puntaje, seleccionar la descripción y agregar alguna observación que era a nivel manual. En este caso, no usamos otra grilla para seguir a los estudiantes, o sea, vieron que todos nos hacemos cuadros para seguir a los estudiantes, algunos en hojas, otros en la compu, o sea, para nosotras esto fue el único organizador del seguimiento de los estudiantes. Entonces, construimos uno de estos para cada trayecto. En el trayecto de profundización usamos un esquema que le hicimos sobre distintas devoluciones sobre lo mismo. Fíjense que igual se pueden insertar mensajes largos, o sea, esto que está escrito, digo, es un mensaje, es una devolución bastante importante y puede quedar contenida dentro de la celda igualmente. En el último trayecto usamos mucho nuestra escritura, teníamos armados como textos para irles compartiendo acá en esta cuestión de la descripción. Y entonces los estudiantes, todo esto tiene unas funciones que se iban sumando solo a las notas, entonces ellos todo el tiempo veían cuánto le iban sumando sus notas. Y cada uno de estos trayectos, ellos podían, cada acción o cada tarea que hacían, podían entregarla de nuevo a la semana siguiente. Entonces nosotras miramos 18 veces, o sea, 18 veces corregimos, porque miramos la primera corrección y después la segunda corrección. Dejo de compartir. Bueno, nosotras estábamos retraumadas, esto es una materia para la gente de la licenciatura, y la gente estaba recopada con la planilla, porque en realidad, como está tan desmenuzado, no exponíamos a nadie, porque después poníamos proceso en construcción, o sea, poníamos frases siempre como hablar de aún falta construir, proceso en construcción, como nunca poníamos esto está mal. Y ellos lo que decían, que cuando hicimos la evaluación, que les sirvió un montón para ayudarse, porque en la licenciatura en educación hay como una red, ¿no? Una red de solidaridad que ellos se ayudan. Entonces ellos, al ver lo que nosotras le habíamos puesto, le explicaban a los compañeros lo que estaba mal, le decían, no ves que te equivocaste en esto, tenés que hacer lo otro, bueno. Y esa segunda grilla, nosotros aparte de cada corrección hacíamos una devolución general. Digo, si quieren la devolución general, en términos de tiempo, a mí me llevaba 40, 45 minutos de cada encuentro, nosotros teníamos un encuentro de 4 horas, hacer la devolución general de esa actividad, y entonces filtrando, sacando cuentas, ahí yo podía como ir diciendo, tenemos esta etapa, tenemos otra. Bueno, y en la enseñanza para la comprensión, verbalizar como ciertos estadios, eso ayuda un montón a los estudiantes, porque eso les conviene, diríamos, no sé, por ejemplo, unos clasificaban mal las fotos, tenían que buscar fotos donde apareciera el concepto de cultura digital. Entonces, cuando vos mostrás los errores constructivos, es como que se van dando cuenta del paso que sigue, del paso que no alcanzaron solos y dónde está el error. Bueno, nada más por mi lado. Yo a la gente que quiere usar esto me pongo a disposición para armarle las plantillas la primera vez, porque en realidad ustedes lo que tienen que tener son los criterios, tener claro cuáles son los criterios y cuáles son las posibles respuestas a los criterios. Entonces, la primera vez te ayudan a armar la plantilla, como yo se las dejo lista para que ustedes la apliquen, y de ahí vas aprendiendo a armarte esa plantilla, ¿no? Porque si nunca usaste Excel, necesitas como un acompañamiento en la primera. Nada más por mi lado. Ahí. Igual Ceci, no sé si tenemos 2 minutos más, pero a lo mejor podés mostrarlo, porque lo de validar datos y crear la lista es bastante sencillo. Por ahí lo querés mostrar ahora en 2 minutos. Espera, yo aprovecho para decir algo, porque ahí en el chat habíamos dicho antes esto de la privacidad de la información, y en el momento en que lo estaba respondiendo y hablando con Carolina, y que por si vieron, me quedé pensando que este tipo de evoluciones, parece que voy a decir cómo nos desdecimos, ¿no? Pero este tipo de evoluciones en realidad es una devolución tan de proceso, como dice Ceci,
que en realidad no estás diciendo nada que no pueda ser público, porque en realidad de esa devolución los demás pueden aprender, que es distinto en el instrumento que estaba presentando yo, en el caso de uso de ese tipo de instrumento, donde hay algo más cerrado, más acotado, y que por ahí no dice demasiado de esa construcción para otro. Acá sí hay una devolución para otro, y que además está. Digo porque esto también es importante, ¿no? Como marcar esa diferencia. Cuándo tiene que ser privado y cuándo el que sea público puede ayudar a otros a seguir aprendiendo. Y me parece que se ve claramente la diferencia, ¿no? De estos dos instrumentos y de esas dos alternativas, ¿no? Entonces, y también volviendo a esto de que nada es muy establecido, ¿no? Que depende del caso, depende de la propuesta de enseñanza, depende de cómo se construya la interacción con el grupo, con todos, con el grupo grande, con el grupo pequeño y con el individuo, digamos. Así que, nada, lo traigo porque quedó ahí, así que aprovecho y nada, y valorar especialmente esto, que en esa, no podrían, además de todo lo que hacían en esa materia, en este caso, agregarle el descargarlo y mandarle. O no podrían, o sería un trabajo que sería muchísimas horas más. Entonces ahí tiene sentido, porque lo que perderían por hacer eso sería tiempo de hacer estas devoluciones que son tan valiosas. Digo, como agregando. Si quieren, Ceci, me parece muy bien que puedas mostrar eso porque me parece valioso. Me parece también esto de mirar que son alternativas, que esta evidentemente está buenísima, que miremos cómo se construye y que algo más, que algo que parece que nos va a llevar mucho más tiempo, después en realidad termina siendo que nos lleva un tiempo similar y al estudiante le devuelve mucho más, ¿no? Entonces, a veces poder valorar eso está bueno. Bueno, dejo a Ceci, y si quieren ir, y si tienen preguntas para nosotras, o quieren comentar algo de lo que están haciendo, escriban en el chat mientras la escuchamos a Ceci con eso que puede mostrar. A ver. Bueno, yo agarro una celda cualquiera y les cuento cómo se hace. En datos, nosotros tenemos que elegir datos. Dentro de datos elegimos validación datos. Y, diríamos, lo que te hace es definir qué elementos se van a poder poner dentro de esa celda. Yo soy pedagoga, no me aprendí todo esto de memoria. Lista de elementos, o sea, vos, esas celdas se pueden configurar con distintas cosas. Yo usamos lista de elementos porque son cuestiones más de tipo cualitativa las que decimos. Y entonces vos después, acá tenés que poner las frases, reconoces, ponga que reconoce los 4 conceptos claves. Punto y coma. Después, otro puede ser, reconoce tres de los conceptos claves. Punto, coma. O sea, la coma va separando las frases que van a aparecer. Y no sé, la tercera aún no contestó. Punto. Entonces, yo guardo, y ven, se activa esta flechita, y ahí yo tengo las 4 opciones, las 3, perdón, en este caso, para elegir. Reconoce los 4 conceptos claves. Entonces, ¿cómo hago para que después esto aparezca en todas las celdas? Yo lo copio y lo pego en todas las celdas que siguen. Entonces tengo que armar una celda y después pego en las otras. Entonces ahí después voy eligiendo la que corresponde para cada estudiante. Entonces, digo, en realidad no es un esfuerzo tremendo completar esa celda. Digo, entonces el mecanismo es datos, validación de datos, y dentro de validación de datos, lista de elementos. Si corregiste 2 o 3 y
te das cuenta que hay que cambiarlo, también podés venir a cambiarlo, ¿no? Y agregás una frase más que te faltaba. Nada más. Sí. Con este método, o sea, yo digo que lo que más me lleva a mí es pensar las consignas, pensarlas, digo, como me lleva mucho diseñar la consigna para después tener claro cómo la voy a devolver. Como me parece que la inversión de tiempo está ahí, y en agarrar, digo, algunas producciones ya hechas para terminar de ajustar cuáles son las devoluciones. Y después voy rápido, digo, porque con Laura nos reíamos porque, se imaginan, era una locura cuando dijimos que vamos a tenemos comisiones tan grandes, pero bueno, decíamos, bueno, ¿a cuánto llegaste? No sé, hay actividades que llegamos a corregir en menos de 5 minutos cada una. Otras no, Las que eran más de elaboración, pero diríamos, con estas grillas, lo que más tardamos en corregir fue un promedio de 15 minutos por trabajo, y ellos en el último trabajo escribieron un texto de unas 1200 palabras, ¿no? Que los corregimos 2 veces, primero hicimos una devolución y después otra. Y digo, bueno, llegamos a ese promedio porque es cuando vos tenés esa matriz principal, hay que copiar cada archivo, o sea, en el método de Moni y de Vero, tenés que copiar el archivo, después ese archivo lo tenemos que poner la devolución en el campo, subirlo, o sea, bueno. Eso. Sí, es todo. Sí, la cuestión... Es más, yo creo que voy a transformar en un Excel lo que armé, pero lo armé así para poder mostrar una alternativa, porque cuando la semana pasada estábamos charlando qué ejemplos mostrar, yo pensaba que a lo mejor a algunos docentes en la planilla de cálculo le puede dar cierto temor, porque si no está habituado, entonces quizás bueno, entonces dijimos, vamos a mostrar una distinta, pero bueno, conociendo la de Ceci, me parece que nos motiva a usarla porque vemos la agilidad, ¿no? Que nos daría. Y ahí también está la cuestión de cómo se van integrando las partes, ¿no? Eso, de lo que queremos, cuál es el sentido, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo construimos buenos instrumentos, cómo logramos las mejores devoluciones posibles para que nos informen y desinformen, cómo las valoramos en términos de la situación particular, ¿no? Cuántos estudiantes tenemos, cómo integramos todas esas partes. Y otra vez, no hay nada que esté bien, bueno, hay cosas que están mal, pero no es que hay un solo tipo de devolución posible, uno va valorándola, se va animando, por ahí se anima a una parte, por ahí en un momento puede hacer estas, por ahí aprovecha como sería lo ideal en este caso, ¿no? De tomar ese proceso completo, y en realidad con esa planilla de seguimiento que mostraba Ceci, de esa planilla de Excel, la verdad que cuando, volviendo, ¿no?, a este tema con el que estamos todos movilizados, cómo hacer el final integrador virtual, que muchos consultan, en realidad el seguimiento está ahí, ¿no? La instancia, el momento de ese final se reconstruye en base a todo lo que se hizo antes. Entonces, a veces es mucho tiempo de inversión, como dice Ceci, en la construcción de la consigna, la construcción de la planilla, y después un poco mejor. O sea, no es que de la otra manera no iba a tardar tiempo en hacer devoluciones, porque claro, parece bastante complejo igual, ¿no? No es que, pero, o sea, sabíamos que teníamos que devolver y que teníamos que corregir mucho. La cuestión es cómo optimizarlo para que además de todo ese esfuerzo que hacemos nosotros, les sirva, ¿no? Como para la vuelta. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario o contar alguna situación de ustedes? Si quieren nos tomamos unos minutitos más y después ya damos el cierre. O algo que quieran consultar. Cecilia, igual más allá de esto de Mónica, que le pidió que lo comparta, y Ceci ya lo compartió, seguro sigue la oferta de Ceci de ayudar a construir esas primeras planillas, o el equipo de referentes en general, ¿no? Están Laura, Marce, que andan por ahí, ahora no las veo, pero también con mucho gusto ayudan a esta planilla u otras alternativas, o estas lo más adaptadas posible, lo que cada uno necesita, ¿no? A veces son un poco más simples, o no son para todo el proceso, son para una parte. A veces son con esas idas y vueltas, claro,
no es una buena promoción que se dijo que a cada uno de esos trabajos, trayectos, que se hacía un par de devoluciones, entre 2 y 4 creo que dijo. No, 18 veces tuvimos que corregir Bueno, en 15 por eso, esa no es la semanas. mejor promoción en este momento en el que todo el mundo está, pero a lo mejor no es 18 veces, a lo mejor es 2 o 3 veces en el cuatrimestre. Pero no nos sentimos saturadas, ¿entienden? Comparado con las otras, era como bastante mecánico el momento de volver, porque nos habíamos sacado las dos de la cabeza que no íbamos a escribir narraciones para devolverle, ¿no? Porque a uno le gusta escribir una cosa súper personalizada, pero bueno, eso. Y lo que nos asombró, lo útil que resultó para los estudiantes, porque ellos, digamos, generaban un esquema de ayuda entre ellos teniendo esas devoluciones. Sí, y ahí además es eso que remarcabas recién, ¿no? Como para ustedes no fue tanto más, y para los estudiantes fue cualitativamente diferente que otras devoluciones, ¿no? Entonces, a lo mejor era lo mismo leer todo el trabajo y poner un comentario, que es lo que más habitual o lo que solemos hacer, y lo que termina siendo esa planilla es otra cantidad de información para el estudiante que nosotros lo damos por sentado. Nosotros damos por sentado que si le ponemos bien en cómo, no sé, cómo articula los conceptos, o falta articulación, o falta coherencia, el texto no es coherente, y suponemos que el estudiante lo sabe, pero hay algunas de esas cosas que se pueden marcar en más detalle. Digo, por tomar un ejemplo así. Bueno, si quiere alguno levantar la mano, directamente se pone en la cámara o el micrófono y habla, y si no, vamos cerrando. O alguna pregunta. Ahí había una pregunta, ¿dónde está compartido? Decía Alberto, ¿dónde está compartido el archivo de Ceci? Lo podemos, no sé si está compartido o lo podemos compartir, ¿no? O lo mandamos después en la trastienda, si quieren. Sí, creo que no está público. Si quieren, hay que compartirlo. Bueno, si les parece, entonces damos por cerrado. Está bueno lo de ir a encontrarnos con cosas así que surjan para los directores, directoras de institutos directamente, que los profesores, profesoras, que se les ocurran temas o cosas que pueden servir para todos, los compartimos, pero más allá de eso, el equipo de referentes está para ayudas puntuales, si necesitan, si ven que sienten que les falta algo, que quieren construir la grilla, que quieren charlar sobre cómo lo están haciendo para pensar algo distinto, o para validar lo que tienen, o digo cualquier cosa, o cualquier otro tema de la evaluación o de la enseñanza, no dejen de escribirnos, no dejen de pedir esa ayuda, porque estamos para eso. Así que con todo gusto, y pensando en que salgan las mejores propuestas de enseñanza posible, que incluyen la evaluación, porque últimamente parece al revés. Parece que lo importante es la evaluación y después va atrás la enseñanza, ¿no? Estamos en la UNAUR, todos estamos preocupados por enseñar también en este cuatrimestre que está tan complicado. Así que ahí vamos. Este año podríamos decir ya a esta altura. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien.